Hola amigos, nos gustaría saber desde qué ciudades nos escuchan. Denle a me gusta y escriban en los comentarios de dónde son. Además, compartan qué historias impactantes les han sucedido en su ciudad o incluso a ustedes. Suscríbanse porque la próxima historia podría ser sobre su ciudad o su drama personal. Ahora una nueva historia cautivadora. Thomas Wilson se despertó con una suave luz filtrándose a través de las cortinas de su habitación en un suburbio de Chicago. Los pájaros cantaban afuera y en casa reinaba el silencio matutino que él apreciaba. A sus 45 años, a pesar de las cicatrices dejadas por décadas de servicio en el departamento de bomberos, se sentía feliz. Thomas se estiró, tratando de no despertar a Emily, que dormía a su lado con la nariz hundida en una almohada. Su cabello rubio estaba extendido sobre la colcha y no pudo evitar sonreírle. Esta mujer y su hijo, Nathan, se convirtieron en su familia, la que había soñado toda su vida como huérfano. Thomas se levantó en silencio, se puso unos vaqueros viejos y una camiseta y bajó a la cocina. La cafetera burbujeaba, llenando el aire con el aroma a café recién hecho. Se sirvió una taza y se sentó a la mesa, mirando las fotos en la pared, su boda con Emily, Nathan con el uniforme de fútbol americano del colegio, un picnic familiar junto al lago Michigan. Esos momentos eran su ancla, la prueba de que había construido algo real. Emily entró en la cocina bostezando. Su bata estaba arrugada, sus ojos aún soñolientos, pero sonrió al ver a Thomas. «Buenos días, héroe», dijo besándolo en la mejilla. Él sonrió acostumbrado a su tono juguetón. «El héroe ya ha hecho café, así que no tienes que agradecerme», respondió acercándole una taza. Emily se sentó enfrente, envolviéndola con las manos. «¿Nathan sigue dormido?», preguntó. Thomas asintió. «Como siempre, se quedó despierto hasta tarde anoche trabajando en su entrevista de trabajo». Emily suspiró, pero el orgullo brilló en sus ojos. Su hijo Nathan estaba a punto de convertirse en adulto y ambos sabían que triunfaría. Thomas recordó la primera vez que vio a Nathan, un chico delgado con grandes ojos marrones y piel color chocolate. Cuando Thomas entró en sus vidas, Nathan tenía 6 años. Emily había regresado recientemente a Chicago, escapando de un pasado que casi la destruyó. Para Emily, Nathan, el hijo de su primer matrimonio, lo era todo y Thomas lo comprendió de inmediato. Si quería estar con Emily, necesitaba ser una figura paterna para este chico. No solo lo aceptó, lo quiso. Luchó contra una adicción a los analgésicos tras lesionarse la columna vertebral durante un incendio, una fractura vertebral por el derrumbe de un techo. Los médicos le recetaron pastillas y estuvo a punto de morir, pero encontró la fuerza para parar. Esto lo acercó a Emily, se entendían sin palabras. Thomas se hizo rico de repente. Tras dejar el departamento de bomberos, invirtió en 2 startups, una de las cuales despegó ganando millones. Se jubiló, compró una casa en las afueras y se centró en la familia. El dinero le dio libertad, pero Thomas se mantuvo humilde. Reparaba las cortadoras de césped del vecino, ayudaba en la escuela local y hacía reparaciones en el garaje. Emily trabajaba en la biblioteca no por dinero, sino por el alma. Eran felices, o al menos eso creía Thomas. Nathan bajó a la cocina frotándose los ojos. Su pelo rizado se le erizaba por todas partes y tenía la camisa arrugada. «Buenos días, amigos», murmuró cogiendo un plátano del bol. Emily lo miró con desaprobación. «¿Dormiste? Tienes una entrevista hoy, Nathan», asintió masticando. «Dormiste 5 horas. Todo bajo control, mamá». Thomas sonrió. Nathan era inteligente, pero perezoso en casa, típico veinteañero. «¿Cómo está Olivia?», preguntó Thomas, sabiendo que Nathan había hablado con ella por teléfono el día anterior. Olivia Davis era su novia del colegio. Solicitaron admisión juntos en la universidad, vivían en el mismo apartamento y al parecer iban camino del matrimonio. Nathan sonrió. «Está bien», dijo, «que si meto la pata en la entrevista me dejará». Emily puso los ojos en blanco. «Es demasiado buena para ti, hijo». Nathan fingió estar dolido y la cocina se llenó de risas. Thomas los miró y sintió un calor en el pecho. Esta era su vida, Emily, Nathan, su hogar. Sabía que Nathan estaba a punto de comenzar su vida adulta, posiblemente casarse con Olivia. Thomas estaba listo para esto, quería ver a su hijo feliz. Pero en lo más profundo de su ser sentía una ligera preocupación, como una premonición de que su idilio no duraría para siempre. Dejó de pensarlo y terminó su café. El día transcurrió como siempre. Thomas condujo hasta la ciudad para reunirse con un asesor financiero. Sus inversiones requerían atención. Emily fue a la biblioteca y Nathan se preparó para una entrevista. Por la noche se reunieron para cenar. Thomas preparó filetes, Emily ensalada y Nathan, como siempre, llegó tarde.
Charlaron de trivialidades, el trabajo de Emily, las posibilidades de Nathan de conseguir un nuevo empleo, sus planes para el fin de semana. Después de cenar, Thomas y Emily se sentaron en el porche a contemplar la puesta de sol. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Eres feliz, Tom?, preguntó de repente. Él se sorprendió. Por supuesto. ¿Y tú? Ella asintió, pero una sombra brilló en sus ojos. A veces pienso en lo afortunados que somos. Después de todo lo que pasó, Thomas le apretó la mano. Lo construimos nosotros mismos, y no lo cambiaría por nada. Thomas Wilson se ajustó el cuello de la camisa, de pie en la entrada de la biblioteca local de Chicago. La tarde de primavera de 2003 era fresca y una ligera brisa traía el aroma de las magnolias en flor. Tenía 33 años y se sentía fuera de lugar entre la gente elegante reunida para un evento benéfico. Después de 8 años en el departamento de bomberos, rodeado de tipos rudos y olor a humo, tales eventos le parecían extraños. Pero su amigo, el capitán del parque, insistió: «Ve, Tom, habrá gente normal. Quizás encuentres a alguien». Thomas cerró los ojos, pero accedió más por respeto que por interés. La biblioteca estaba decorada con guirnaldas y un cuarteto de cuerda tocaba en el salón. Thomas tomó una copa de vino y empezó a pasear entre los invitados, intentando no parecer perdido. La vio casi de inmediato. Una mujer de larga melena rubia, con un sencillo vestido azul, de pie junto a una mesa con libros. Hojeaba un poemario, y su rostro concentrado y ligeramente triste destacaba entre la animada multitud. Thomas sintió una atracción magnética hacia ella. «¿Buena elección?», preguntó, señalando el libro con la cabeza. Ella se sobresaltó, levantó la vista y sonrió levemente. «Emily Dickinson, si te gusta la poesía, entonces sí es buena», respondió. Su voz era suave, pero había cautela en ella. Thomas se encogió de hombros. «Para ser honesto, soy más de manual de instrucciones de manguera contra incendios». Ella sonrió y el hielo entre ellos comenzó a derretirse. Se llamaba Emily Clark. Acababa de regresar a Chicago después de varios años en Milwaukee, donde, según ella, su vida se había enredado un poco. Thomas no hizo preguntas, sabía cuándo guardar silencio. En cambio, habló de sí mismo, de su servicio en el departamento de bomberos, de la lesión que casi lo confinó a una silla de ruedas, de cómo empezó a invertir en startups para no volverse loco tras ser hospitalizado. Emily escuchaba atentamente, asintiendo a veces, pero manteniendo la distancia. Su conversación fue interrumpida por una pareja de ancianos que se acercó a Emily. «Cariño, ¿nos presentas a tu amiga?», preguntó la mujer con una cálida sonrisa. Emily se sonrojó. «Mamá, papá, este es Thomas. Nos acabamos de conocer. Thomas, estos son mis padres, Frank y Marjorie Clark». Frank, un hombre corpulento de manos callosas, estrechó firmemente la mano de Thomas. «Bombero, lo respeto. Trabajé con camiones durante 30 años, así que somos hermanos de sangre en cuanto a trabajo práctico». Marjorie, una maestra jubilada, miró a Thomas con curiosidad. «¿Viniste solo, Thomas?», preguntó. Él asintió, sintiéndose bajo escrutinio. Frank y Marjorie resultaron ser sorprendentemente amigables. Después de una conversación sobre Chicago, política local e incluso los mejores lugares para pescar, Marjorie dijo de repente: «Thomas, deberías venir a cenar a nuestra casa hoy. Vivimos cerca y hago unos rollos de carne excelentes». Emily intentó objetar: «Mamá seguramente esté ocupado», pero para su sorpresa, Thomas accedió. «Rollitos de carne, no puedo negarme», dijo con un guiño. La casa de los Clark era acogedora, llena de muebles de madera y con el aroma a hierba recién cortada flotando desde el jardín. Durante la cena, Thomas conoció a Nathan, el hijo de 6 años de Emily. El niño era vivaz y curioso. Acribilló a Thomas con preguntas sobre camiones de bomberos e incluso le mostró su colección de camiones de juguete. «¿Alguna vez has apagado un incendio de verdad?», preguntó Nathan con los ojos como platos. Thomas sonrió. «Algunas veces, pero ¿sabes qué es más genial? Enseñarte a prevenir un incendio». Nathan sonrió y Emily, observándolos, se relajó un poco. En la mesa, Frank y Marjorie conversaban, pero Thomas notó que Emily hablaba poco. Era educada pero reservada, como si temiera decir demasiado. Después de cenar, cuando Nathan se fue a jugar y Frank y Marjorie empezaron a limpiar, Thomas y Emily salieron al balcón. La noche estaba despejada y las estrellas brillaban sobre la ciudad. Se sentaron en los columpios y Thomas decidió arriesgarse. «Emily, si me paso de la raya, dímelo, pero ¿qué te preocupa?», susurró en voz baja. Ella lo miró como si dudara si abrirse. Tras una larga pausa habló: «Yo pasé por una ruptura difícil hace poco. Mi exmarido, Justin, él no era el hombre que yo creía». Le contó cómo Justin, un exjugador de baloncesto, la enganchó a las drogas, cómo su vida se descontroló y cómo intentó arrastrarla a sus planes. Cuando Nathan tenía 4 años, Emily huyó con él a Chicago con sus padres.
Pasó por rehabilitación, luchó contra la adicción y ahora intentaba empezar de nuevo. Thomas la escuchó sin interrumpir. Cuando ella se quedó en silencio, le tomó la mano. Yo pasé por lo mismo. Después de mi lesión me recetaron analgésicos y casi me pierdo, pero luché. Si necesitas apoyo, aquí estoy. Emily lo miró sorprendida. Apenas me conoces, pero me ofreces ayuda. Thomas se encogió de hombros. A veces solo hace falta una noche para entender que alguien vale la pena. Ella le apretó la mano en respuesta. Eres un buen hombre, Thomas, quizás demasiado bueno. Se quedaron sentados un rato más hasta que Frank salió con 2 botellas de cerveza. Entonces, bombero, ¿ya te vas?, bromeó ofreciéndole una botella. Thomas rió y la velada continuó. Hablaron de trivialidades, pero Thomas presentía que algo estaba empezando. Antes de irse, le dio a Emily su número, anotado en una tarjeta de presentación de su firma de inversiones. Si te apetece charlar, llama. No estoy ocupado salvo por el trabajo y, bueno, más trabajo, dijo con una sonrisa. Ella asintió mirándolo. Te llamaré Thomas, gracias por la velada. Se fue sintiendo una sensación de ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. En el coche se sorprendió tarareando una vieja canción. Emily, Nathan, Frank y Marjorie eran como un soplo de aire fresco. Había pasado un año desde que se conocieron en la biblioteca y en ese tiempo ella se convirtió en parte de su vida, lenta, cuidadosa, pero inevitablemente. Sonrió al recordar cómo lo llamó una semana después de aquella noche. Prometiste café, bombero. ¿No cambiaste de opinión?, dijo entonces, y él percibió un ligero tono de broma en su voz que ocultaba la preocupación. Sus primeras citas fueron sencillas. Café en una pequeña cafetería, paseos por el lago Michigan, cenas poco frecuentes en restaurantes baratos. Emily era reservada, como si estuviera poniendo a prueba su fiabilidad. Thomas no la apremió. Sabía que su pasado, un matrimonio con Justin, una adicción, una fuga con Nathan, le había dejado cicatrices que no sanaban rápidamente. Pero con cada encuentro se abría un poco más, su risa se hacía más fuerte, su mirada más cálida y sus historias sobre Nathan más largas. Nathan era su vínculo. El chico adoraba a Thomas y el sentimiento era mutuo. Pasaban horas en el parque jugando al fútbol o en el garaje de Frank, donde Thomas le enseñaba a Nathan a usar herramientas. Mira, papá, hice un agujero, gritaba Nathan con orgullo, mostrando un agujero torcido hecho con un destornillador. Thomas se rió corrigiéndolo. Papá no solo Tom por ahora, pero en el fondo esperaba que algún día esa palabra se hiciera realidad. Frank y Marjorie, los padres de Emily, aceptaron a Thomas como suyo. Frank, un mecánico rudo con un ingenio mordaz, disfrutaba bromear con Thomas, llamándolo vaquero de ciudad. Marjorie, con su talento de maestra para fijarse en los detalles, siempre preparaba su pastel de manzana favorito. Se convirtieron en su familia, la que nunca tuvo de pequeño. Después de la muerte de sus padres, vagó entre familiares hasta que encontró su lugar en el departamento de bomberos. En la residencia Clarke se sentía como en casa. Para el otoño, su relación con Emily había alcanzado un nuevo nivel. Una noche, después de cenar en casa de sus padres, los dejaron en el balcón, igual que aquella primera noche. Nathan dormía, Frank y Marjorie limpiaban la cocina mientras ellos, sentados en los columpios, contemplaban las estrellas. De repente Emily se giró hacia él. «Tom, ¿de verdad quieres estar con nosotros, conmigo, con Nathan, con todo este bagaje?» Le temblaba la voz. Thomas le tomó el rostro entre las manos. «Emily, deseo esto más que nada en el mundo. Tú y Nathan eres mi oportunidad de formar una familia». Ella lo besó, su primer beso sincero, lleno de confianza y esperanza. Se convirtieron en amantes, pero no se apresuraron a hacerlo público. Emily temía que Nathan no lo entendiera, mientras que Thomas respetó su cautela. Se conocieron cuando Nathan estaba en casa de sus abuelos o se tomaban de la mano en secreto mientras jugaba afuera, pero un día Nathan los sorprendió besándose en la cocina. Se quedó quieto y luego sonrió. «Tom, ¿ahora eres novio de mamá?» Thomas se quedó desconcertado, pero Emily rió. «Sí, Nathan. Y tu amigo, si te parece bien». Nathan asintió como si fuera obvio y salió corriendo a jugar. Para la primavera de 2005, Tom le propuso matrimonio. No era de los que hacen grandes gestos, simplemente llevó a Emily a dar un paseo por el lago donde solían ir. De pie junto al agua sacó un sencillo anillo de plata. «Emily Clarke, ¿quieres casarte conmigo? Prometo amarte a ti y a Nathan, pase lo que pase». Ella lloró pero asintió. «Sí, Tom, sí». Se abrazaron y Thomas sintió que la carga de soledad que había cargado durante años se disolvía. La boda fue modesta, en una iglesia local. Frank acompañó a Emily al altar, Marjorie lloró en la primera fila, mientras Nathan, con un traje pequeño, sostenía los anillos, radiante de orgullo. Hubo pocos invitados, amigos de Tom del departamento de bomberos, colegas de Emily de la biblioteca, varios vecinos. Después de la ceremonia, celebraron una recepción en el jardín Clarke, con guirnaldas y limonada casera.
Nathan bailó con Marjorie, mientras que Thomas bailó con Emily al ritmo de una vieja canción de Frank Sinatra. «¿Estás feliz?», susurró ella. «Más de lo que puedo expresar», respondió. Después de la boda, Thomas adoptó oficialmente a Nathan. Fue un proceso largo, tuvieron que encontrar a Justin, el padre biológico, para que renunciara a sus derechos. No pudieron encontrarlo, se rumoreaba que había desaparecido en algún lugar de Milwaukee juntándose con malas compañías. A Thomas no le importó. Cuando el juez firmó los papeles, Nathan lo llamó papá por primera vez sin que nadie se lo pidiera. Papá, ¿verdad? «¿Ahora eres mi verdadero padre?», preguntó mirándolo. Thomas lo abrazó. «Para siempre, hijo». Se mudaron a una casa nueva en las afueras, comprada con capital inicial que sorprendentemente le reportó millones a Tom. La casa era espaciosa, con un gran patio y garaje donde Tom y Nathan podían trabajar en sus proyectos. Emily insistió en decorarla ella misma, y pronto la casa se llenó de calidez, mantas tejidas, fotografías, libros. Tom dejó el negocio de las inversiones, decidiendo que ya había ganado suficiente dinero para una vida tranquila. Quería estar con su familia, no perseguir ganancias. Emily siguió trabajando en la biblioteca, aunque Tom le ofreció la oportunidad de dejarlo. «Me gusta mi trabajo, Tom, me mantiene con los pies en la tierra», dijo. Él lo respetaba al igual que respetaba su fuerza. A veces la visitaba después del trabajo y caminaban juntos a casa, tomados de la mano, mientras Nathan corría delante, hablando de la escuela. La vida fluía con normalidad. Nathan se volvió más abierto y enérgico. Amaba los deportes, especialmente el fútbol americano, y Tom pasaba horas entrenándolo en el jardín. Frank y Marjorie lo visitaban a menudo, trayendo pasteles e historias del pasado. Tom sentía que por fin había encontrado su lugar. Era esposo, padre, hijo, todo lo que soñaba ser, pero a veces en los momentos de tranquilidad notaba una sombra en los ojos de Emily. Podía quedarse callada en medio de una conversación o mirar por la ventana un buen rato, como si recordara algo. Él no hacía preguntas, sabía que su pasado no había quedado atrás del todo, en cambio la abrazaba recordándole que estaban juntos. «Lo superaremos, dijo, y ella asintió apretándole la mano. Una noche, cuando Nathan ya dormía, se sentaron en el sofá con copas de vino. De repente Emily dijo: «Tom, nos salvaste con Nathan, no sé dónde estaríamos sin ti». Él asintió: «También me salvaste, estaba solo hasta que te conocí». Se besaron, y en ese momento Thomas creyó que su felicidad era inquebrantable. El sol de la mañana bañaba el jardín de los Wilson en un suburbio de Chicago, reflejándose en el rocío del césped. Era verano de 2018, y Nathan Clarke, que ahora tenía 17 años, estaba junto a la canasta de baloncesto del garaje. Lanzó una pelota concentrada, esperando a que pasara por la canasta con un silbido perfecto. «¿Ves eso, papá?», le gritó a Thomas, que estaba arreglando una cortadora de césped en el porche. Thomas Wilson, su padre adoptivo, se secó el sudor de la frente y sonrió. «Bastante bien, hijo, pero aún puedo ganarte en un mano a mano». Nathan puso los ojos en blanco, pero su sonrisa demostraba que disfrutaba de esas bromas. Nathan se convirtió en un niño alto y desgarbado, con el pelo rizado y la piel color chocolate heredada de su padre biológico, a quien conocía poco. Su raza mixta, madre blanca, padre afroamericano, lo hacía destacar en su barrio suburbano, donde la mayoría de los vecinos eran blancos. A veces esto causaba problemas: susurros en la escuela, miradas extrañas en la calle, comentarios ocasionales pero dolorosos como «¿De verdad eres el hijo de Thomas?». Nathan aprendió a ignorarlos, pero Thomas notaba cómo a veces su hijo apretaba los puños, ocultando su dolor. Emily, su madre, le enseñó a enorgullecerse de sí mismo y Thomas añadió: «Mantén la cabeza alta, Nathan. Eres mejor que todos». Thomas era más que un padre para Nathan, era un héroe. Desde que Nathan cumplió 6 años, Thomas había estado a su lado, enseñándole a montar en bicicleta, ayudándole con álgebra y llevándolo a los entrenamientos de fútbol. Cuando Nathan le preguntó a los 10 años por qué tenía un apellido diferente, Thomas se sentó con él y le explicó: «Te adopté porque eres mi hijo. No de sangre, sino de corazón. Si alguien pregunta, dile que eres Clarke Wilson y deja que intenten discutir». Nathan lo abrazó y empezó a llamarlo simplemente papá. Nathan llevaba una vida ajetreada. Asistía al instituto, donde era una estrella del equipo de baloncesto y uno de los mejores estudiantes. Su personalidad abierta atraía a sus amigos, pero Olivia Davis, su novia de 9º grado, era su principal apoyo. Olivia, con su pelo rojo y su risa contagiosa, era hija del médico local John Davis y su esposa Carol, bibliotecaria escolar. Nathan y Olivia eran inseparables, estudiaban juntos para los exámenes, iban a los bailes del instituto y soñaban con el futuro. «Entraremos en la misma universidad, Nat, y conquistaremos el mundo», decía Olivia, y Nathan la creía. Emily y Thomas apoyaban su relación, aunque a veces bromeaban diciendo que la joven pareja era demasiado seria para su edad.
Son como nosotros de jóvenes, solo que sin bagajes, decía Emily, mientras observaba a Nathan y Olivia reírse disimuladamente en el sofá, revisando sus teléfonos. Thomas asintió, pero en el fondo estaba preocupado. Nathan era tan abierto, tan confiado. Quería protegerlo de las decepciones que trae la vida adulta. La escuela era a la vez una alegría y una prueba para Nathan. Algunos profesores, a pesar de sus éxitos, lo trataban injustamente. Una vez el entrenador de baloncesto lo dejó en la banca, acusándolo de conducta antideportiva después de que Nathan respondiera a una broma racista de un compañero. Thomas se enfureció al enterarse, irrumpió en la oficina del director exigiendo una explicación. Mi hijo no es un imbécil y lo sabes. Si no solucionas esto, presentaré una queja. El director se disculpó, el entrenador recibió una reprimenda y Nathan regresó al equipo. Más tarde abrazó a Thomas y susurró, «Gracias, papá, sabía que me apoyabas». Thomas le dio una palmadita en el hombro, ocultando cuánto le afectaron esas palabras. Emily también estaba allí, pero su enfoque fue más suave. Le enseñó a Nathan a no responder a las provocaciones, sino a demostrar su valía con acciones. «Eres inteligente, Nathan. Úsalo como arma», le dijo, ayudándolo con su ensayo universitario. Emily solía traer a casa libros que creía que podrían inspirar a su hijo. Nathan se quejaba, pero leía, desde las biografías de Malcolm X hasta las novelas de Toni Morrison. Estos libros le ayudaron a comprenderse a sí mismo, su identidad y su lugar en el mundo. Para el último año de secundaria, Nathan ya tenía claros sus planes. Quería estudiar ingeniería, como Thomas, quien una vez soñó con eso, pero eligió la carrera de bombero. Olivia planeaba ser bióloga y ambos solicitaron ingreso a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Cuando los aceptaron, su alegría no tuvo límites. Thomas y John Davis aceptaron alquilarles un apartamento para que pudieran vivir juntos bajo supervisión. «Pero no seas tonto, Nathan», dijo Thomas con severidad, aunque sus ojos sonreían. Nathan se sonrojó. «Papá, yo no soy así». La universidad se convirtió en un mundo nuevo para Nathan. Enseguida hizo amigos, se unió al consejo estudiantil y siguió jugando al baloncesto, aunque con menos seriedad. Olivia era su ancla, estudiaban juntos para los exámenes, discutían de política y planeaban su futuro. Nathan llamaba a casa a menudo para contarles a Emily y Thomas sobre clases, fiestas y profesores graciosos. «Papá, saqué un sobresaliente en mecánica», se jactaba. Thomas le respondía, «Ya estoy orgulloso de ti, hijo, no te acomodes», pero hubo dificultades. En la universidad, Nathan se topó con nuevos prejuicios. Un profesor dijo algo así como, «Estás aquí por un cupo, ¿verdad?». Nathan apretó los dientes, pero en lugar de responder, entregó un proyecto que obtuvo la mejor calificación del grupo. Olivia lo apoyó, recordándole que se merecía su lugar. «Eres mejor que todos, Nat», le dijo, y él la creyó. Thomas y Emily visitaban a los niños cada 2 meses, llevándoles comida casera y noticias. Durante una visita, Olivia les mostró el campus, mientras Nathan improvisaba un recorrido por su habitación, llena de libros de texto y equipo deportivo. Emily le susurró a Thomas, «¿Está contento?». Thomas asintió, pero notó que Nathan a veces parecía pensativo, mirando por la ventana. Nathan no preguntó, pero sintió que su hijo comenzaba a cuestionar su pasado y quién era. Para cuando se graduaron, Nathan y Olivia habían destacado en la universidad. Nathan recibió una oferta de prácticas de ingeniería en Chicago, mientras que Olivia planeaba trabajar en un laboratorio local. Regresaron a casa, a las afueras, y alquilaron un pequeño apartamento cerca de los Wilson. Los padres estaban encantados, sus hijos habían crecido, pero seguían cerca. Una noche, Nathan y Olivia fueron a cenar a casa de los Wilson. Después del postre, Nathan tosió y dijo, «Mamá, papá, Nathan y yo queremos casarnos». Emily suspiró mientras Thomas sonreía ampliamente. «Bueno, hijo, no estás perdiendo el tiempo. ¿Cuándo es la boda?», rió Olivia. «No tan pronto, señor Wilson. Estamos pensando en el próximo verano». Emily los abrazó a ambos mientras Thomas le daba una palmadita a Nathan en el hombro. «Mi orgullo», dijo, y Nathan respondió, «Todo es gracias a ti, papá». La casa de los Wilson se llenó de alegría y caos. Nathan y Olivia estaban planeando su boda, prevista para finales de junio. La sala de estar se había transformado en una oficina de planificación. Sobre la mesa yacían invitaciones de muestra, listas de invitados y fotografías de vestidos de novia. Thomas Wilson, sentado en el sofá con una taza de café, observaba cómo Emily y Olivia discutían la combinación de colores, algo así como rosa empolvado y verde menta. No prestó atención, pero la imagen le conmovió. Su hijo, Nathan, y su prometida estaban construyendo su futuro, con su familia como centro de esa felicidad. Thomas, que acababa de cumplir 45 años, se sentía más joven. Su cabello había encanecido ligeramente, pero se mantenía fuerte, con las manos callosas acostumbradas a trabajar en el garaje.
Emily, que seguía trabajando en la biblioteca, se sentía como pez en el agua organizando la boda con la misma pasión con la que antaño armó su hogar. Nathan y Olivia, ambos de 23 años, irradiaban amor y su entusiasmo era contagioso. La boda prometía ser grandiosa, pero no ostentosa. Nathan y Olivia querían una ceremonia en la iglesia local, seguida de una recepción en un club de campo con vistas al lago Michigan. Los Wilson asumieron la mayor parte de los gastos, aunque los padres de Olivia, John y Carol Davis, insistieron en pagar la luna de miel, un viaje de 2 semanas a Hawái. «Los estás malcriando, John», bromeó Thomas, pero solo rió. «Es nuestro único hijo, Tom. Tenemos que hacerlo bien». Una tarde de marzo, las familias se reunieron en casa de los Wilson para discutir los detalles. Con su pulcra libreta, Carol leyó una lista de tareas: encargar las flores, elegir un DJ, confirmar el menú. John, el médico de humor seco, sugirió añadir whisky al bar para que los invitados no se aburran. Nathan y Olivia se sentaron en el sofá tomados de la mano y rieron más de lo que aportaron sugerencias. Emily asumió el papel de coordinadora, guiando la conversación con delicadeza. «Ya elegimos el pastel, de vainilla con crema de frambuesa. Ahora tenemos que elegir un fotógrafo», dijo, hojeando una carpeta. Thomas escuchó más de lo que habló, pero su contribución fue significativa. Sugirió regalarles a los recién casados una casa, una pequeña pero acogedora en un barrio cercano. «Te has vuelto loco, Tom», exclamó Carol al oír la idea. Nathan y Olivia intercambiaron miradas con los ojos brillantes. «Papá, ¿en serio?», preguntó Nathan. Thomas asintió. «Estás empezando una nueva vida. Quiero que tengas tu propio rincón». Emily le apretó la mano por debajo de la mesa y él sintió su orgullo. Los preparativos estaban en plena marcha. Emily y Olivia pasaron horas discutiendo sobre vestidos, mientras Thomas y Nathan salían a elegir trajes. «Papá, parezco un pingüino», se quejó Nathan mirándose al espejo. Thomas rió. «Pingüino campeón, Olivia no podrá resistirse». Nathan sonrió, pero Thomas notó cómo su hijo a veces parecía absorto en sus pensamientos, jugueteando con las esposas. No preguntó, pero presentía. Nathan estaba pensando en algo, posiblemente en el futuro o en lo que significa ser esposo. Frank y Marjorie, los padres de Emily, también participaron. Frank, con su pasado mecánico, se encargó de hacer un arco decorativo para la ceremonia. «Sin clavos, solo tornillos». Fiable como un tanque, se jactó. Marjorie cosía servilletas para la recepción, con sus dedos hábilmente empuñando una aguja. Adoraban a Nathan y veían en Olivia la pareja ideal. «Este chico se merece la felicidad, Tom», dijo Marjorie una vez mientras tomaban el té en el porche. Thomas asintió. «Haré todo lo posible para que así sea». Los Davis estaban igual de activos. Carol, con su meticulosa actitud de bibliotecaria, revisó cada detalle, desde la fuente de las invitaciones hasta la disposición de las mesas. John, más relajado, organizó una cata de vinos para la recepción, donde Thomas y Nathan, para consternación de Emily, se excedieron. «Se están portando como niños», los regañó, pero sus ojos sonrieron. Estos momentos, risas, discusiones, planes compartidos, unieron a las familias. Nathan y Olivia fueron el centro de atención, pero mantuvieron su humildad. Querían que su boda los reflejara, sencillos, cálidos, llenos de amor. Olivia eligió un vestido sin adornos extravagantes, mientras que Nathan insistió en música en vivo en lugar de un DJ, para que todos pudieran bailar como en los viejos tiempos. Solían ir a casa de los Wilson con muestras de tela o ideas para sus votos. Un día, Olivia le enseñó a Emily un boceto del ramo. «Lavanda y girasoles, eso es para nosotras y Nathan», dijo. Emily la abrazó. «Son una pareja ideal». «Si pregunta, diremos la verdad». Emily asintió, pero su mirada permaneció pensativa. Thomas la abrazó, desterrando las sombras del pasado. Para mayo, los preparativos principales estaban completos. La iglesia estaba reservada, el menú aprobado, el vestido de Olivia colgado en el armario. Thomas firmó los documentos para una casa para los recién casados, negociando con el contratista la pintura antes de su regreso de la luna de miel. Se imaginó a Nathan y Olivia comenzando su vida en esa casa y se sintió orgulloso. «Lo criamos bien, dijo un día mientras bebían vino en el porche. Ella sonrió. «Eres un padre excelente, Tom». Las familias se reunían cada semana para discutir los últimos detalles. Frank y Marjorie llevaban pasteles caseros, John y Carol, botellas de vino. Nathan y Olivia, a pesar del estrés previo a la boda, seguían felices. Un día Nathan se acercó a Thomas en el garaje, donde estaba arreglando una lámpara vieja. «Papá, gracias por todo, la casa, la boda». «No sé cómo agradecértelo». Thomas le puso la mano en el hombro. «Simplemente sé feliz con Olivia. Esa es la mejor manera de agradecerme». Un mes antes de la boda, Thomas y Emily se acostaron cansados pero satisfechos. «Será un día perfecto», susurró Emily abrazándolo. Thomas asintió, pero en el fondo sintió una ligera punzada de ansiedad como una premonición. La ignoró y besó a su esposa.
Su familia era fuerte, su hijo feliz, que podría salir mal. El miércoles, 4 días antes de la boda de Nathan y Olivia, el día comenzó en casa de los Wilson con su ritmo habitual. Thomas Wilson estaba sentado a la mesa de la cocina, hojeando el periódico mientras la cafetera burbujeaba, llenando el aire de aroma. Emily, ya vestida para ir a trabajar a la biblioteca, revisaba su lista de tareas en su tableta: confirmar la entrega de flores, llamar al club de campo, recoger el vestido de Olivia del sastre. Nathan, como siempre, dormía arriba. Había llegado el día anterior para ayudar con los preparativos de último minuto. Thomas miró a Emily y sonrió. «Eres como un general antes de la batalla, bromeó. Ella cerró los ojos, pero sonrió. En respuesta: «Alguien tiene que mantener todo bajo control mientras sueñas con baloncesto con Nathan». Su casa en las afueras de Chicago era un caos preboda. Muestras de telas yacían en el sofá de la sala y una lista de invitados colgada en la nevera, anotada por Emily. Thomas disfrutaba de ese caos, le recordaba lo lejos que habían llegado desde que conoció a Emily y Nathan. Su familia, cimentada en el amor y la determinación, estaba lista para celebrar una nueva etapa, la boda de su hijo. Ya se imaginaba guiando a Nathan por el pasillo, bailando con Emily en la recepción y su casa llena de risas de los invitados. Thomas terminó su café y se preparó para ir a la ciudad. Necesitaba comprar chaquetas de smoking y reunirse con el contratista que estaba preparando una casa para Nathan y Olivia. «Vuelvo para comer», gritó, cogiendo las llaves. Emily lo saludó desde la bañera. «No olvides pasarte por Frank, quiere mostrar su talento». Thomas asintió y se fue, sin saber que ese día le daría un vuelco a su vida. Regresó a casa alrededor de las 2 de la tarde, aparcando la camioneta en el garaje. Su mirada se posó de inmediato en un coche desconocido aparcado en la entrada, un sedán gris con matrícula de Michigan. Thomas frunció el ceño. Quizás una amiga de Olivia, o el repartidor se había equivocado con la dirección. Entró en casa, dejando las llaves sobre la mesa, y oyó voces apagadas provenientes de la sala. La conversación terminó en cuanto se cerró la puerta. Thomas cruzó el pasillo y se detuvo en la puerta de la sala. Emily estaba sentada en el sofá, con el rostro tenso y las manos apretando el bajo de su vestido. Nathan estaba de pie junto a la ventana, con aspecto desconcertado. Su habitual confianza se había desvanecido. Frente a ellos, en una silla, estaba sentado un hombre corpulento de unos 40 años, de pelo corto y piel oscura. Su ropa, vaqueros y una camisa sencilla, estaba limpia pero desgastada, y había una mezcla de incomodidad y determinación en sus ojos. Al ver a Thomas, se levantó y le ofreció la mano. «Tú debes ser Thomas», dijo, y su voz profunda y serena lo atravesó como un cuchillo. Thomas se quedó quieto, sin estrechar inmediatamente la mano extendida. Justin Reed. El padre biológico de Nathan, un hombre al que no habían visto en casi 20 años, un hombre que casi destruyó a Emily, le dio pastillas y la abandonó con el niño en la pobreza. Thomas miró a Emily buscando respuestas, pero ella se dio la vuelta. Nathan dio un paso adelante con voz temblorosa. «Papá, yo lo encontré, fue idea mía, lo invité a la boda». El mundo de Thomas se encogió. Se obligó a estrechar la mano de Justin, pero la sintió fría. «Justin», dijo brevemente, sentándose en el sofá junto a Emily. El silencio en la habitación se volvió denso, como antes de una tormenta. Se giró hacia Nathan. «Explícate», dijo, intentando mantener la voz firme. Nathan tragó saliva con nerviosismo, cambiando el peso de un pie a otro. «Yo siempre supe que eras mi padre, pero tenía curiosidad, ¿entiendes?, sobre quién era mi otro padre. Empecé a buscarlo hace unos meses por redes sociales, discos viejos. Lo encontré en Detroit. Él aceptó venir». Nathan miró a Justin como si buscara apoyo. Justin asintió, pero su mirada permaneció fija en Thomas. Emily finalmente habló, con voz suave pero firme. «Tom sabía que Nathan lo buscaba. Pensé que se le pasaría, que no encontraría a Justin, o que Justin no vendría. No pensé que se haría real». Miró a Thomas con ojos suplicantes. «Debería habértelo dicho, lo siento». Thomas sintió que la rabia crecía en su interior, pero la reprimió. Miró a Justin. «¿Y qué haces aquí?», preguntó, mostrando sus sospechas. Justin levantó las manos como si se rindiera. «No quiero problemas, Tom. Nathan me escribió sobre la boda. Yo pensé que esta era mi oportunidad de verlo. Quizás enmendar algo». Hizo una pausa y su mirada se desvió hacia Emily. «Y disculparme contigo por todo». Emily se tensó pero no dijo nada. Nathan intervino, su voz se volvió más segura. «Papá, sé que es inesperado, pero es mi boda. Quiero que él esté allí, no en tu lugar, sino simplemente que esté allí». Miró a Thomas y en sus ojos había una mezcla de esperanza y miedo. Thomas sintió un nudo en el corazón. Había criado a Nathan, lo había amado como si fuera suyo, lo había sacrificado todo por él.
Ahora este chico, su hijo, invitaba a un hombre que los había abandonado a él y a Emily y quería formar parte de sus vidas. Thomas miró a Emily buscando apoyo, pero ella permaneció en silencio, pálida. Se levantó intentando recomponerse. Necesito pensar, dijo, dirigiéndose a la puerta. Estaré en el garaje. En el garaje, Thomas cogió una llave inglesa y empezó a trabajar en una vieja motocicleta que llevaba un año arreglando. Sus manos se movían automáticamente, pero sus pensamientos eran confusos. Justin, el hombre del que casi nunca hablaban, el hombre cuyo nombre hacía estremecer a Emily. Y ahora estaba allí, en su casa, invitado por su hijo. Thomas se sintió traicionado no solo por Nathan, sino también por Emily, que lo sabía y guardaba silencio. Entendía por qué Nathan quería encontrar a su padre, curiosidad, el deseo de conocer sus raíces, pero por qué nadie le hablaba de ello. ¿Por qué él, el hombre que había sido el padre de Nathan durante todos esos años, había sido el último en enterarse? Una hora después, Emily entró en el garaje. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Tom, lo siento. Debí habértelo dicho en cuanto Nathan empezó a buscarlo. Thomas dejó la llave inglesa y se secó las manos con un trapo. ¿Por qué no me lo dijiste, Emily? Creía que confiábamos el uno en el otro. Suspiró apoyándose en la pared. Tenía miedo de que reabriera viejas heridas. Por mí, por Nathan. Pensé que se le pasaría. Dio un paso hacia él. No estás enfadado con él, ¿verdad? Thomas asintió. Con Nathan no es joven, es curioso, pero yo me siento como un extraño, Emily. Soy su padre y ahora aparece este tipo, ¿y qué? ¿Se supone que debo sonreír? Emily le tomó la mano. Eres su padre, eso no cambiará nada. Justin es solo una sombra del pasado. Nathan te quiere. Thomas asintió, pero por dentro sus palabras no lo tranquilizaron. A la hora de la cena, Justin seguía en casa. Nathan insistió. En la mesa, Thomas permanecía en silencio intentando ser educado, pero cada mirada a Justin le causaba tensión. Justin compartió que, tras cumplir condena por tráfico de drogas, encontró trabajo como guardia de seguridad en Detroit y empezó a asistir a la iglesia para vivir con rectitud. Ya no soy el hombre que era, dijo, mirando a Emily. Ella asintió, pero su rostro permaneció indescifrable. Nathan intentó aliviar la tensión hablando de la boda, describiendo cómo Olivia eligió el ramo, pero Thomas apenas lo escuchó. Miró a su familia y sintió que algo se le escapaba. Después de cenar, salió al balcón respirando el aire fresco. Emily se unió a él y le puso una mano en el hombro. Nos las arreglaremos, Tom, susurró en voz baja. Él asintió, pero una premonición de fatalidad inminente lo invadió. Emily entró en la cocina, con pasos más suaves de lo habitual. Se sirvió café, pero en lugar de sentarse junto a Thomas como siempre, se quedó de pie junto al fregadero. «Tom, ¿estás bien?», preguntó sin mirarlo. Él se encogió de hombros intentando ocultar su irritación. «¿Y qué te parece, Emily? Mi hijo invitó a un desconocido a nuestra casa, y tú lo sabías y guardaste silencio». «¿Cómo puedo aceptarlo?», Emily suspiró apretando la taza de café. «No quería molestarte. Nathan solo tiene curiosidad, eso no significa que no le importes». Thomas la miró con amargura. «No hablo de Nathan, hablo de nosotros. Siempre nos dijimos la verdad, Emily, y ahora descubro que guardaste este secreto durante meses». Emily finalmente se volvió hacia él con los ojos llenos de remordimiento. «Tom, tenía miedo. Justin es mi pasado, mi vergüenza. Pensé que si Nathan no lo encontraba, simplemente se desvanecería. No quería que te sintieras así». Se quedó en silencio, buscando las palabras. Thomas asintió, «Pero así es como me siento, como una extraña en mi propia familia». Su conversación fue interrumpida por Nathan bajando de las escaleras. Su cabello estaba despeinado y una expresión de cautela se reflejaba en su rostro. «Buenos días», murmuró, cogiendo una manzana del bol. Thomas asintió, pero permaneció en silencio. Nathan notó la tensión y se quedó callado. «Papá, no quería molestarte ayer, de verdad». Thomas forzó una sonrisa, aunque le salió forzada. «Dame un poco de tiempo, de acuerdo». Nathan asintió, pero su mirada estaba llena de preocupación. Justin apareció media hora después, bajando de la habitación de invitados donde Emily lo había enviado la noche anterior. Vestía una camisa limpia y vaqueros, pero su presencia le pareció extraña a Thomas, como una mancha en el retrato familiar. «Buenos días, Thomas, Emily», dijo Justin sentado a la mesa. Nathan se animó de inmediato, ofreciéndole café como si intentara suavizar la incomodidad. Thomas permaneció en silencio, observando a Justin. Parecía tranquilo, pero sus ojos estaban atentos a cada movimiento en la habitación. La conversación durante el desayuno fue forzada. Emily intentó hablar de la boda, de recoger los anillos y comprobar el horario de la ceremonia. Nathan la apoyó, pero su mirada volvía una y otra vez a Thomas, buscando aprobación. Justin habló poco, pero cuando mencionó que trabajaba como guardia de seguridad en Detroit y asistía a la iglesia, Thomas sintió una oleada de ira. «Veo que a la iglesia», dijo sin ocultar su sarcasmo. «Después de dejar a Emily y Nathan en Milwaukee».
el silencio invadió la mesa. Emily miró a Thomas con resentimiento, Nathan bajó la mirada y Justin asintió lentamente. Tienes razón, Thomas, fui un desastre, no me justifico, pero estoy aquí para intentar arreglar algo. Su voz era firme, pero había una sinceridad en ella que solo enfureció más a Thomas. Quería creer que Justin mentía, que era el mismo sinvergüenza que arruinó la vida de Emily, pero algo en sus palabras lo hizo dudar. Emily cambió rápidamente de tema, hablando del programa del día, pero la tensión no se disipó. Después del desayuno, Thomas fue al taller a trabajar en algo que lo distrajera de sus pensamientos. Estaba revisando una vieja caja de herramientas cuando Nathan entró con una pelota de baloncesto en la mano. «Papá, ¿quieres jugar un rato?», preguntó, pero su voz sonaba insegura. Thomas asintió entendiendo que su hijo quería hablar. Salieron al patio donde estaba la canasta de baloncesto. Nathan lanzó el balón, pero sus movimientos eran mecánicos. Finalmente se detuvo y miró a Thomas. «Papá, sé que estás enojado, pero no quería molestarte. Solo quería saber quién era». «Eso no significa que no seas mi padre». Thomas atrapó el balón que Nathan lanzó y lo apretó. «Lo entiendo, Nathan, pero no me lo dijiste. Fuiste hacia él de espaldas. Me duele». Nathan bajó la cabeza. «Pensé que estarías en contra». «Y yo no sabía cómo preguntar». Thomas suspiró devolviendo el balón. «No me habría opuesto. Te habría ayudado si hubieras confiado en mí». Nathan asintió con los ojos brillantes. «Perdóname, papá, no pensé en cómo te afectaría». Thomas se acercó y le puso una mano en el hombro. «Eres mi hijo, Nathan. Nada puede cambiar eso, pero necesito tiempo para procesar esto». Nathan lo abrazó y Thomas sintió que parte de su ira se disipaba, pero no toda. La situación se agravó durante el día cuando Emily sugirió que Justin acompañara a Thomas a fumar cigarrillos para que se sintiera parte de ello. Thomas apretó los dientes, pero accedió pues no quería discutir delante de Nathan. En el coche, Justin intentó hablar. «Thomas, sé que no te gusta que esté aquí, pero te agradezco lo que hiciste por Nathan. Le diste algo que yo no pude». Thomas aferró el volante. «No quiero tu gratitud, Justin. Simplemente no quiero que arruines lo que hemos construido». Justin asintió. «No tengo intención de eso. Estoy aquí por Nathan, no por los problemas». En la sastrería, mientras el sastre le tomaba medidas a Justin, Thomas se hizo a un lado, sintiéndose como un extraño. Se imaginó guiando a Nathan por el pasillo, pero ahora esa imagen parecía amenazada. Cuando regresaron a casa, Emily y Nathan estaban en la sala discutiendo la disposición de los asientos para los invitados. De repente, Nathan dijo: «Papá, pensé, quizás Justin también podría participar en la ceremonia». «¿Cómo? Mi segundo padre». Thomas sintió que la sangre le subía a la cara. Miró a Emily esperando su intervención, pero ella desvió la mirada. «¿Ahora quieres que este hombre ocupe mi lugar?». Su voz temblaba de ira contenida. Nathan palideció. «No en tu lugar, solo. Pensé que sería lo correcto. Para mí». Emily finalmente habló con voz suave pero firme. «Tom, es la boda de Nathan. Deberíamos apoyar su decisión». Thomas se levantó con los puños apretados. «Apoyo. ¿Quién me apoyará, Em? Se supone que debo tragarme esto y sonreír». Se giró hacia Justin, que estaba sentado en silencio en un rincón. «¿Qué dices? ¿Estás listo para ocupar mi lugar?». Justin levantó las manos. «Tom, no quiero conflictos. Si es demasiado para ti, me voy». Pero Nathan intervino, su voz se volvió cortante. «Papá, por favor, es mi día, los quiero a ambos allí». Emily se interpuso entre ellos. «Tom, basta, estás siendo egoísta. Nathan tiene derecho a conocer a su padre». La palabra egoísta le cayó a Thomas como una bofetada. Miró a Emily, a Nathan, a Justin y sintió que su mundo se derrumbaba. «Egoísta», susurró. «De acuerdo, haz lo que quieras, estaré en el garaje». Salió dando un portazo, dejando a la familia en un silencio atónito. En el garaje, Thomas agarró un martillo y empezó a golpear un trozo de madera sin pensar en lo que hacía. Sus pensamientos daban vueltas. Nathan, su hijo, había elegido a Justin. Emily, su esposa, lo apoyaba. Se sentía como un extraño en su propia casa, en su propia familia. Sabía que Nathan no pretendía molestarlo, pero el dolor era más fuerte que la lógica. Recordó haberle enseñado a Nathan a montar en bicicleta, haber llorado cuando lo llamó papá por primera vez. Ahora, ese momento, que debería haber sido un triunfo compartido, la boda de Nathan, estaba manchado por la presencia de alguien que no merecía estar allí. Emily lo encontró una hora después. «Tom, no queríamos hacerte daño», dijo, pero con voz cansada. Thomas la miró con los ojos llenos de dolor. «Entonces, ¿por qué siento que me han borrado de tu vida?». Ella intentó tomarle la mano, pero él se apartó. «Necesito tiempo, Em, solo, dame un poco de tiempo». Ella asintió, tenía el rostro pálido y se fue. Thomas se quedó en el garaje contemplando la puesta de sol. Thomas Wilson se despertó al amanecer del viernes, 2 días antes de la boda de Nathan y Olivia, con una opresión en el pecho. Estaba tumbado en el sofá de la sala, al que se había mudado durante la noche, pues no quería compartir la cama con Emily después de la discusión de ayer.
Sus palabras, «estás siendo egoísta», resonaban en su cabeza como una acusación. La amaba a Nathan, pero su decisión de invitar a Justin Reed, el padre biológico de Nathan, a la boda y darle un papel en la ceremonia minó su fe en la familia. Thomas se levantó intentando no hacer ruido y se dirigió a la cocina, esperando que el café le ayudara a despejar la niebla de sus pensamientos. La casa estaba en silencio, pero el silencio parecía ominoso, como antes de una tormenta. Emily bajó una hora después, con el pelo recogido en un moño descuidado y ojeras. Miró a Thomas, pero no sonrió. «Dormiste en el sofá», dijo. Dijo sirviéndose café, no era una pregunta, era una afirmación. Thomas asintió sin levantar la vista. Necesitaba aire. Emily suspiró sentándose frente a él. «Tom, no podemos hacer esto. La boda es mañana y tú pareces un forastero». La miró con una mirada pesada. «¿Un forastero? ¿Soy yo el forastero, o el tipo al que dejaste entrar en casa?» Emily apretó la taza. «Es para Nathan, quiere conocer a su padre, no podemos negárselo». Thomas asintió. «Lo repites como un mantra. Y yo lo crié, estuve presente cuando Justin te dejó. ¿Y ahora tengo que sonreír mientras él ocupa mi lugar?» Emily abrió la boca para responder, pero Nathan entró en la cocina interrumpiéndolos. «Buenos días», dijo, pero su voz sonaba tensa. Claramente podía sentir la tensión. Nathan tomó un plátano del jarrón y se sentó a la mesa, intentando parecer despreocupado. «Tenemos que recoger los anillos hoy, ¿no? Y Olivia me pidió que revisara las flores», dijo, mirando a Emily. Ella asintió, pero su mirada volvió a Thomas. «Tom, ¿vas con Nathan a recoger los anillos?» Thomas quiso negarse, pero vio una súplica en los ojos de su hijo. «De acuerdo», respondió brevemente, poniéndose de pie. «Estoy en el garaje si me necesitas». En el garaje, Thomas intentó distraerse rebuscando en una vieja caja de herramientas. Se sentía acorralado. Justin, a quien había visto ayer, parecía sincero, pero eso no borraba su pasado, una familia abandonada y la vida arruinada de Emily. Thomas no confiaba en él, pero lo que más le dolía era que Emily y Nathan parecían dispuestos a darle una oportunidad. Recordó cuando Nathan llamó a Justin el segundo padre y apretó los puños. Era el único padre de Nathan, y la idea de que alguien más ocupara ese lugar era insoportable. Justin apareció en la casa para almorzar, bajando de la habitación de invitados. Emily insistió en que se quedara hasta la boda, y Thomas, apretando los dientes, accedió a que hubiera paz en la familia. Justin se comportó bien, intentando no llamar la atención de Thomas. Ayudó a Nathan a mover cajas de adornos para el banquete, y Emily le ofreció café como si fuera un invitado más. Thomas observaba desde la distancia, sintiendo que su ira se mezclaba con la impotencia. Después de almorzar, Emily reunió a todos en la sala para discutir los últimos detalles de la boda. Extendió un arreglo floral y una lista de fechas sobre la mesa. «Nathan y Olivia se reunirán con el pastor hoy a las 4. Tom, ¿recogerás los anillos?» Thomas asintió sin intervenir en la conversación. Justin se sentó en un rincón, escuchando en silencio. De repente, Nathan se volvió hacia él. «Justin, ¿no vas al ensayo mañana? Quiero que sepas cómo va todo». Justin asintió mirando a Thomas. «Siempre y cuando todos estén de acuerdo», dijo en voz baja. Thomas sintió que la sangre le subía a la cara. Quería estallar, decirle que no era normal, que Justin no tenía derecho a formar parte de su vida, pero Emily se le adelantó. «Claro, Justin, nos alegra que estés con nosotros», dijo, y su voz era demasiado cálida para Thomas. Se levantó sin mirarlos. «Voy a recoger los anillos. Nathan, ¿vienes conmigo?» Nathan asintió y se fueron, dejando a Emily y Justin en la sala. En el coche, Nathan permaneció en silencio, agarrando con fuerza el cinturón de seguridad. Thomas se aferró al volante, intentando encontrar las palabras. «Nathan, no me opongo a que quieras conocer a Justin, pero ¿entiendes cómo me siento? Soy tu padre y ahora, ¿qué un plan B?» Nathan se volvió hacia él con los ojos llenos de culpa. «Papá, no eres un refuerzo, eres mi padre, pero Justin es parte de mí, solo quiero entender quién es». Thomas asintió, pero se le hizo un nudo en la garganta. «Sé sincero conmigo, hijo, no hagas esto a mis espaldas», prometió Nathan, pero Thomas sintió que su vínculo se tambaleaba. En la joyería recogieron los anillos, sencillas alianzas de oro elegidas por Olivia. La vendedora, una mujer mayor, le sonrió a Nathan. «Tu padre debe estar orgulloso de ti», le dijo a Thomas. Nathan sonrió. «Es el mejor». Thomas sintió cariño en esas palabras, pero este se desvaneció rápidamente al pensar en Justin esperándolo en casa. Al regresar, encontraron a Emily y Justin en la cocina hablando de algo mientras tomaban el té. Justin habló de su trabajo como guardia de seguridad, de cómo la iglesia lo ayudó a recuperarse. Emily escuchó asintiendo y Thomas sintió una punzada de celos. Desechó ese pensamiento. Emily lo amaba y Justin era parte del pasado, o no. Al anochecer la tensión había llegado a su punto álgido. Durante la cena, Emily sugirió que Justin se quedara en casa hasta la boda en lugar de buscar un hotel.
Es más fácil, y Nathan estará feliz, dijo, mirando a Thomas. Apretó el tenedor, pero asintió. Como digas, Em. Nathan sonrió y Justin le dio las gracias, pero su mirada era cautelosa. Thomas sentía que estaba perdiendo el control de su familia, y eso lo asustó. Después de cenar, fue al garaje a distraerse. Estaba trasteando con su moto cuando Justin entró inesperadamente. ¿Podemos hablar?, preguntó, con las manos en los bolsillos. Thomas se secó las manos con un trapo, tenía la cara helada. Habla. Justin se acercó un paso más. Sé que es duro para ti, no quiero alejar a tu familia de ti. Estoy aquí por Nathan para darle respuestas. Si me excedo, dímelo y me voy. Thomas lo miró a los ojos buscando engaño, pero solo vio agotamiento. Solo mantente alejado de lugares donde no debes estar, dijo con frialdad. Justin asintió y se fue. La noche antes de la boda de Nathan y Olivia, la tensión invadió la casa de los Wilson como si fuera inalcanzable. Thomas Wilson estaba sentado en el garaje bajo una lámpara que proyectaba sombras sobre su vieja moto. Estaba trasteando con el carburador, pero sus manos se movían mecánicamente, mientras sus pensamientos estaban en la distancia. La presencia de Justin Reed, el padre biológico de Nathan, en casa se volvió insoportable para Thomas. Emily y Nathan parecían aceptarlo, pero cada mirada a Justin le recordaba a Thomas que su rol en la familia estaba en peligro. Durmió en el sofá por segunda noche, incapaz de superar su ira después de que Emily lo acusara de egoísta. Esa noche era la despedida de soltero de Nathan, y Thomas había prometido llevarlo si se emborrachaba. Intentó concentrarse en la boda, en la alegría de su hijo, pero la sensación de traición lo emponzoñaba todo. Emily se quedó en casa con Justin, y este pensamiento le provocó una punzada de celos que Thomas intentó reprimir. Confiaba en Emily, pero Justin era su pasado, un hombre con el que una vez compartió su vida. Thomas negó con la cabeza, dejando a un lado las dudas, y regresó a casa para revisar el teléfono. Emily estaba sentada en la sala, revisando una tableta con el programa de la boda. Justin también estaba allí con una taza de té y parecía estar contando una historia. Su voz grave llenaba la habitación. Thomas se quedó paralizado en la puerta, captando un fragmento de una frase: en Milwaukee, cuando éramos jóvenes. Emilia sintió pensativa, casi nostálgica. Thomas sintió un nudo en el estómago. Voy a buscar a Nathan, dijo bruscamente, interrumpiéndolos. Emily se estremeció mirándolo. De acuerdo, Tom, ten cuidado. Justin asintió, pero Thomas lo ignoró, tomó las llaves y se fue. La despedida de soltero se celebraba en un bar del centro de Chicago, donde la mayoría de los amigos de Nathan, principalmente sus compañeros de clase y colegas, estaban de fiesta con música a todo volumen. Alrededor de la medianoche, Thomas recibió un mensaje de Chris, uno de los amigos de Nathan. Nathan se emborrachó, puedes recogerlo. Aparcó cerca del bar y encontró a Nathan sentado en la acera, con el pelo despeinado y una sonrisa tonta. Papá, eres mi héroe, murmuró cuando Thomas lo ayudó a levantarse. Chris se disculpó cerca. Nos divertimos demasiado. Está bien, solo, feliz. Thomas asintió, acomodando a Nathan en el coche. Asegúrate de que todos lleguen a casa sanos y salvos, le dijo a Chris antes de irse. De regreso, Nathan, desplomado en el asiento del copiloto, parloteaba sobre la boda, Olivia y cómo quería que todos fueran felices. Papá, ¿no estás enfadado conmigo por Justin, verdad?, preguntó de repente, con la voz entrecortada pero sincera. Thomas agarró el volante. No estoy enfadado, hijo, es solo que, es complicado. Nathan asintió cerrando los ojos. Eres el mejor padre, te quiero. Thomas sintió un nudo en la garganta, pero solo atinó a decir, y yo te quiero a ti, Nathan. Regresaron a casa alrededor de la medianoche. Thomas ayudó a Nathan a subir las escaleras, sujetándolo para que no tropezara. Estaba oscuro en la sala, y supuso que Emily y Justin estaban dormidos. Planeaba llevar a Nathan a su habitación cuando un sonido inesperado lo dejó paralizado. Desde su dormitorio, donde Emily y Justin dormían, llegó un gemido ahogado seguido de la voz de Emily. «Dios mío, Justin, say». Thomas sintió que el mundo se le hacía pedazos. Se le endurecieron las piernas y se desplomó en el sofá, todavía abrazando a Nathan, quien, por suerte, estaba demasiado borracho para entender lo que pasaba. Justin dijo, «Te lo perdiste, ¿verdad? Tu bombero no podría haber hecho eso, ¿verdad?» Emily respondió, «Nadie se compara contigo. Tom lo intenta, pero no es lo mismo». Nathan, sentado cerca, abrió los ojos de repente y palideció. «Papá, ¿qué es esto?», murmuró, pero Thomas le puso una mano en el hombro con suavidad. «Tranquilo, hijo, acuéstate, necesitas dormir». Arropó a Nathan en el sofá bajo una manta y se obligó a respirar. Su corazón latía con fuerza y un pensamiento latía en su cabeza. Emily, su esposa, la mujer que amaba más que a su vida, lo había traicionado con un hombre que ya la había destruido una vez. Los sonidos del dormitorio se desvanecieron después de unos minutos, pero para Thomas duraron para siempre. Se quedó mirando fijamente a la oscuridad hasta que oyó pasos.
Emily y Justin aparecieron en la sala de estar, ambos en batas de baño, con copas de vino. Emily suspiró al ver a Thomas y Nathan. Tom, ¿llevas aquí un rato? Su voz temblaba, su rostro palideció. Thomas la miró con los ojos vacíos. Suficiente para escuchar sobre mis defectos, dijo con frialdad. Justin dio un paso adelante con las manos levantadas como si se rindiera. Thomas, esto fue un error. Bebimos demasiado y... Thomas lo interrumpió con voz de acero. No te atrevas a disculparte. Se giró hacia Emily, que empezó a llorar. Como pudiste, después de todo lo que pasamos, dijiste que era egoísta y ahora esto. Emily se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Tom, no sé qué me pasó. Hablamos del pasado, bebimos vino y me confundí, por favor, perdóname. Sus palabras sonaban sinceras, pero a Thomas le parecieron huecas. La recordaba hablando de Justin, del dolor que le había causado, y ahora estaba acostada con él en la cama, humillándolo. Perdonar, repitió con voz temblorosa. Le dijiste que no podía satisfacerte. Me llamaste inútil. Ahora me pides perdón. Nathan, que estaba recobrando el sentido, se sentó con los ojos llenos de horror. Mamá, es cierto, estás con él. Emily miró a su hijo con el rostro desencajado por la vergüenza. Nathan no quería, esto es un error, asintió Nathan con tristeza. Papá no sabía que sería así, lo siento. Thomas le puso una mano en el hombro. No es tu culpa, hijo, acuéstate y duerme, todos necesitamos descansar. Miró a Emily y a Justin, no sé qué decirles, pero no me quedaré aquí para escuchar sus disculpas. Se dirigió a la puerta, pero Emily le agarró la mano. Tom, por favor, no te vayas, podemos arreglar esto. La miró con los ojos llenos de dolor. ¿Arreglarlo? Acabas de destruir a nuestra familia, y quieres que me quede. Se apartó y salió al balcón, respirando el frío aire de la noche. Thomas se sentó en las escaleras con las manos temblorosas. Recordó su boda, cómo Emily lo miraba con cariño, cómo Nathan lo llamaba papá. Ahora todo parecía falso. Pensó en la boda de Nathan, que se suponía iba a ser un triunfo para ambas familias, pero que en cambio se convirtió en una pesadilla. No sabía cómo afrontarlo, cómo mirar a Emily, cómo ser padre después de semejante golpe. Dentro de la casa, Emily lloraba, Justin guardaba silencio y Nathan, conmocionado, intentaba comprender lo que había sucedido. Thomas cerró los ojos, sintiendo que su mundo se derrumbaba. No sabía qué hacer a continuación, pero una cosa estaba clara, su familia nunca volvería a ser la misma. El sábado por la mañana, el día de la boda de Nathan con Olivia, recibió a Tom Wilson con un cielo gris y un viento frío que soplaba desde el lago Michigan. Se despertó en el sofá de la sala donde había pasado la noche tras descubrir la impactante verdad. Emily, su esposa, lo había engañado con Justin. Reed, el padre biológico de Nathan, estaba en su habitación. Sus palabras que lo hirieron como hombre y sus gritos apasionados aún resonaban en sus oídos como un estribillo venenoso. Thomas se sintió vacío, como si alguien le hubiera arrancado el corazón y lo hubiera derretido. Se levantó con el cuerpo dolorido por la postura incómoda y se dirigió al baño a lavarse. El agua fría lo ayudó a recobrar el sentido, pero no pudo apaciguar el dolor. La casa estaba en silencio. Nathan, conmocionado por la traición de su madre, dormía en su habitación. Emily debía estar en su dormitorio y Justin en la habitación de invitados. Thomas no quería verlos. Preparó café, pero no se lo bebió, de pie junto a la ventana, mirando la entrada donde aún estaba el coche de Justin. La idea de que ese hombre siguiera en su casa le daba náuseas, pero lo que realmente lo atormentaba era pensar en la boda de Nathan, un día que se suponía sería un triunfo familiar, pero que ahora parecía una broma. Thomas sabía que debía mantenerse fuerte por Nathan. Su hijo no tenía la culpa de lo que Emily había hecho y se merecía un día feliz. Pero ¿cómo podía fingir que todo estaba bien cuando su vida se desmoronaba? Sacó el teléfono y marcó el número de su abogado, un viejo amigo del departamento de bomberos que se había dedicado a la abogacía tras jubilarse. Rob, necesito una reunión urgente, dijo Thomas cuando contestaron la llamada. Rob, al oír su tono, no hizo preguntas. Ven en una hora, Tom, estoy en la oficina. Thomas le dio las gracias y colgó, sintiendo que la determinación ahuyentaba el dolor. Salió de casa sin dejar nota y condujo hasta el centro. En el despacho del abogado fue directo. Emily me ha engañado, quiero el divorcio. ¿Qué se puede hacer de inmediato? Rob, un anciano de patillas canosas, frunció el ceño. Tom, esto es serio, pero podemos solicitar la división temporal de bienes y congelar tus cuentas conjuntas para protegerte. El divorcio llevará tiempo, pero es el primer paso. Thomas asintió con el rostro impasible. Haz lo que sea necesario y una cosa más. La casa está a mi nombre. Puedo cambiar las cerraduras. Rob confirmó que era legalmente posible, ya que Emily no era copropietaria debido a su mal historial crediticio, que Thomas la ayudó a arreglar en una ocasión. Al mediodía, los papeles de la división temporal de bienes estaban listos y las cuentas congeladas.
Rob también preparó una carta para Emily informándole de la necesidad de contratar un abogado. Thomas sintió una fría satisfacción, pero no pudo ahogar el dolor. Condujo hasta una ferretería, compró cerraduras nuevas para la casa y regresó, decidido a instalarlas después de la boda. No quería arruinarle el día a Nathan, pero estaba decidido a protegerse. Al volver a casa sobre las 3 de la tarde, encontró a Emily en la sala. Parecía agotada, con los ojos rojos de tanto llorar. Justin estaba sentado en un rincón, evitando el contacto visual, mientras Nathan estaba arriba preparándose para el ensayo. Emily se levantó con la voz temblorosa. «Tom, ¿dónde estabas?» Estaba preocupado. Thomas la miró con una mirada gélida. Tenía cosas que hacer, deberías haber pensado en preocuparte ayer cuando estabas con él. Asintió con la cabeza a Justin, quien bajó la cabeza. Emily se acercó a él con las manos temblorosas. Tom, sé lo que hice. Fue un error, lo juro. Por favor, hablemos después de la boda, quiero arreglar las cosas. Thomas negó con la cabeza. ¿Arreglar las cosas? Me llamaste inútil, Te acostaste con él en nuestra cama. ¿Cómo piensas arreglar las cosas? Emily rompió a llorar, pero él no se ablandó. No voy a hablar de esto ahora. Por Nathan soportaré la boda, pero después, se acabó. Nathan bajó vestido para el ensayo y se detuvo al ver la escena. «Papá, mamá, ¿qué pasa?», preguntó con la voz llena de preocupación. Thomas forzó una sonrisa. «Nada, hijo, prepárate, te llevaré a la iglesia», miró a Justin. «¿Vienes?». Justin asintió, pero su rostro estaba tenso. Emily intentó protestar. «Tom, quizás podrías quedarte en casa, podemos arreglárnoslas», pero él la interrumpió. «Soy el padre de Nathan, me voy». En la iglesia, los preparativos de la boda estaban en marcha. Olivia, en vaqueros y camiseta, discutía los detalles de la ceremonia con el pastor. Los padres de Olivia, John y Carol, saludaron a Thomas, pero sus sonrisas se desvanecieron al ver su expresión sombría. Justin se hizo a un lado, pero Nathan lo presentó como mi padre biológico, lo que sorprendió a los invitados. Thomas sintió el peso de sus miradas, esperando explicaciones, pero permaneció en silencio, concentrándose en Nathan. El ensayo transcurrió sin contratiempos, pero Thomas se sintió como un extraño. Cuando el pastor preguntó quién acompañaría a Nathan al altar, Nathan dijo, «Mi papá Thomas y Justin, si es posible». Thomas apretó los dientes, pero asintió, sin querer armar un escándalo. Emily, que estaba cerca, le apretó la mano, pero él se apartó. Después del ensayo, todos fueron a cenar a casa de los Davis, pero Thomas declinó. «Tengo cosas que hacer», le dijo a Nathan, ignorando la súplica en sus ojos. Se fue, dejando a la familia confundida. En lugar de cenar, Thomas fue a un bar a las afueras. Bebió un par de cervezas mientras veía el partido de béisbol por televisión. El alcohol no apaciguó el dolor, sino que le brindó claridad. Sabía que ya no podía vivir con Emily. Su traición, sus palabras sobre sus defectos habían destruido su amor. Pensó en Nathan, en cómo mantener su relación a pesar del divorcio. Sabía que su hijo se culparía a sí mismo, y eso le rompió el corazón. Al volver a casa tarde por la noche, Thomas encontró una nota de Emily. «Tom, me quedaré con mis padres después de la boda. Por favor, háblame». Arrugó la nota y la tiró a la basura. Justin parecía estar en la habitación de invitados, mientras que Nathan estaba en la suya. Thomas se hundió en el sofá mirando al techo. Recordó a Emily mirándolo el día de su boda, a Nathan abrazándolo y llamándolo papá. Todo eso ya era cosa del pasado. Por la mañana se despertó temprano, se preparó para la boda y empezó a cambiar las cerraduras. Tardó 1 hora y sintió una triste satisfacción al saber que Emily no entraría sin su permiso. Dejó copias de los documentos del divorcio en la mesa de la cocina, decidido a dárselas después de la boda. No quería arruinarle el día a Nathan, pero estaba listo para protegerse. Thomas se puso un smoking y se miró en el espejo. Su rostro reflejaba cansancio, pero determinación. Condujo hasta la iglesia, decidido a estar ahí para Nathan, aunque tuviera el corazón roto. El sábado, día de la boda de Nathan y Olivia, amaneció con un cielo gris sobre Chicago, reflejo del estado de ánimo de Thomas Wilson. Se paró frente al espejo con su smoking, anudándose la corbata, pero sus movimientos eran mecánicos. La noche que pasó en el sofá tras la traición de Emily con Justin Reed, el padre biológico de Nathan, lo dejó vacío. Sus palabras insultándolo como hombre y los sonidos de su pasión en el dormitorio ardían como hierro candente. Había cambiado las cerraduras de la casa y solicitado la separación temporal de bienes, decidiendo entregarle a Emily los papeles del divorcio después de la boda. Pero hoy tenía que poner a Nathan primero, su hijo a quien crió y amó más que a su propia vida. Thomas salió de casa, dejando los documentos sobre la mesa de la cocina. Nathan ya estaba en el coche, ajustándose nerviosamente los puños del smoking. «Papá, ¿estás listo?», preguntó, con la voz temblorosa de emoción. Thomas forzó una sonrisa. «Listo, hijo, hoy es tu día.
No mencionó a Justin, quien, como sabía, también estaría en la ceremonia, ni a Emily, cuya traición había destruido a su familia. Nathan asintió, pero su mirada estaba llena de culpa, como si sintiera que invitar a Justin había sido el detonante del desastre. La iglesia, adornada con lirios blancos y cintas, resonaba con los invitados. Los padres de Olivia, John y Carol Davies, recibieron a los recién llegados con una sonrisa cálida pero tensa al ver a Thomas. Sabían de Justin, Nathan se lo había contado durante el ensayo, pero no de lo ocurrido esa noche. Thomas los saludó intentando aparentar serenidad, pero Carol, con su sensibilidad de bibliotecaria, notó su agotamiento. «Tom, ¿te encuentras bien?», susurró suavemente. Él asintió. «Solo quiero que el día les vaya bien a los niños». Olivia, con un vestido blanco y una faja lavanda, era el centro de atención. Su cabello rojo brillaba bajo la suave luz de las vidrieras. Nathan estaba de pie junto a ella, con aspecto feliz, pero su mirada volvía una y otra vez a Thomas, buscando apoyo. Justin se mantenía a distancia, con un smoking que Thomas le había ayudado a elegir. Su presencia era como sal en una herida abierta, pero Thomas intentó no mirar en su dirección. Cuando el pastor empezó a ensayar el orden de la ceremonia, Thomas se sentó en la primera fila, designada para los padres del novio. Esperaba acompañar a Nathan al altar, como llevaban meses planeando. Pero entonces Emily, de pie junto al pastor, dijo: «Tom, hemos decidido que Justin acompañará a Nathan. Es importante para él». Su voz era suave pero firme, como si ya lo hubiera decidido. Thomas sintió que se sonrojaba. Los invitados guardaron silencio, con la mirada fija entre él, Emily y Justin. «¿Hablas en serio, Em?», preguntó en voz baja pero llena de dolor. Nathan dio un paso al frente pálido. «Papá, yo pensé que sería lo correcto. Tú sigues siendo mi padre, pero Justin…». Thomas lo interrumpió con los ojos brillantes. «Yo te crié, Nathan. Estuve presente en cada minuto de tu vida, y ahora lo eliges a él», intervino Emily con voz más cortante. «Tom, no montes un escándalo. No se trata de ti, se trata de Nathan». Los invitados comenzaron a susurrar y Thomas sintió que lo miraban fijamente. Miró al pastor esperando apoyo, pero lo vio darse la vuelta claramente sin querer intervenir. John Davies, el padre de Olivia, se acercó y le puso la mano en el hombro. «Tom, salgamos», susurró suavemente. Thomas asintió. «Estoy bien, John, pero no puedo quedarme aquí donde no pertenezco». Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, ignorando las súplicas de Nathan. «Papá, espera». En el estacionamiento se detuvo y respiró hondo. Le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza. Quería volver por Nathan, pero la humillación era demasiado fuerte. Se subió a su coche y se marchó sin saber a dónde iba. Unos minutos después sonó su teléfono. Era Carol. «Tom, por favor, vuelve. Nathan está llorando, no quería hacerte daño». Thomas aferró el volante. «No puedo, Carol, no puedo fingir que todo está bien». Colgó y se detuvo en una cafetería de carretera, pidiendo un café que no se tomó. En lugar de volver a la iglesia, se dirigió a Frank y Marjorie, los padres de Emily. Estaban en casa preparándose para la boda y enseguida notaron su estado. «¿Qué ha pasado, Tom?», preguntó Margaret con preocupación. Thomas les contó todo sobre Justin, la decisión de Nathan, la traición de Emily. Frank, habitualmente brusco, lo abrazó. «Eres nuestro hijo, Tom, estamos contigo». Margaret empezó a llorar. ¿Cómo pudo Emily hacer eso? Y Nathan no entiende lo que hace. Le aconsejaron que sobreviviera a la boda, pero Thomas negó con la cabeza. «No sé si podré». Regresó a la iglesia al comienzo de la ceremonia, decidido a no dejar que su ira arruinara el día de Nathan, pero la humillación continuó. Cuando intentó sentarse en la primera fila, el pastor le pidió amablemente que se moviera porque Emily quiere que Justin esté allí. Thomas sintió que le ardía la vergüenza, pero John Davies intervino rápidamente, ofreciéndole un lugar en la fila del novio de la familia. «Estás con nosotros, Tom», dijo, y Thomas asintió agradecido. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. Olivia brillaba, Nathan sonreía, pero Thomas vio cómo su hijo lo miraba con aire de culpabilidad. Justin condujo a Nathan al altar y los invitados susurraban y miraban a Thomas. Él permaneció en silencio, intentando disimular el dolor. Cuando el pastor anunció a Nathan y Olivia como marido y mujer, la sala estalló en aplausos, pero Thomas se sintió como un extraño. En la recepción en un club de campo, la humillación continuó. Thomas revisó la disposición de los asientos y descubrió que su nombre faltaba en la mesa principal. Se acercó a la organizadora, Francis, una joven con una tableta. «¿Es un error?», preguntó, señalando la lista. Francis palideció. «Señor Wilson, Emily dijo que no está en la fiesta de bodas». Thomas sintió que el suelo se le hundía. «Yo pagué la mitad de esta maldita recepción», dijo, con la voz temblorosa de ira. Francis se disculpó y prometió buscarle un lugar, pero al final lo sentaron solo en una pequeña mesa en un rincón. Los invitados se acercaron a él para ofrecerle condolencias, pero sus palabras solo intensificaron su humillación.
Frank y Margaret se sentaron con él un rato intentando animarlo. «Eres mejor que esto, Tom», dijo Frank con ira en la mirada hacia su hija. Nathan se acercó más tarde pálido. «Papá, no sabía que sería así. Lo siento». Thomas le puso una mano en el hombro. «No es tu culpa, hijo. Ve y disfruta de tu día». Pero por dentro sentía que se le partía el corazón. Thomas estaba sentado solo en una pequeña mesa en un rincón, sintiéndose como un paria en una celebración que él mismo había ayudado a pagar. Su lugar en la primera fila de la iglesia lo ocupaba Justin Reed, el padre biológico de Nathan, mientras que su nombre ni siquiera figuraba en la mesa principal de la recepción. Emily, su esposa, quien lo había traicionado con Justin la noche anterior, no lo miró. Nathan, su hijo, intentó mirarlo, pero Thomas se sentía como un extraño en su propia familia. Bebió un sorbo de vino mientras los invitados bailaban al ritmo de una vieja melodía de jazz. Olivia, con un vestido blanco y una faja lavanda, brillaba junto a Nathan, quien sonreía pero parecía preocupado. Thomas sabía que su hijo se sentía culpable por su dolor, pero eso no podía aliviar su propia desesperación. Emily se rió con Justin en la mesa principal y su risa cortó a Tom como un cuchillo. Apretó su vaso, luchando por contener la ira. John Davis, el padre de Olivia, notó su soledad y se acercó con una cerveza en la mano. «Tom, ¿cómo estás? Pareces que el mundo se está derrumbando», dijo sentándose a su lado. Tom forzó una sonrisa. «No está muy lejos». No quería entrar en detalles. John sabía de Justin, pero no de la traición de Emily aquella noche. John le dio una palmada en el hombro. «Eres un hombre fuerte, Tom». «Por Nathan, aguanta». Tom asintió, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Pensó en los papeles del divorcio en casa y en las cerraduras nuevas que había instalado esa mañana. Estaba listo para cortar lazos con Emily, pero la boda de Nathan lo obligó a soportarlo. Comenzaron los brindis y la sala quedó en silencio. Chris, el mejor amigo de Nathan, pronunció un discurso humorístico sobre sus años universitarios, haciendo reír a los invitados. Olivia levantó su copa, agradeciendo a las familias por su apoyo. Emily también pronunció unas palabras. Le temblaba la voz al mencionar a Nathan, pero evitó mirar a Thomas. Justin permaneció en silencio, pero su presencia en la mesa principal fue como una herida abierta para Thomas. Cuando los brindis empezaron a disminuir, John Davis se levantó, chocando su copa contra el borde. «Amigos, quiero decirles unas palabras», comenzó con voz cálida pero firme. «Hoy celebramos la unión de Nathan y Olivia, pero no puedo evitar mencionar a una persona que jugó un papel fundamental en la vida de Nathan. Una persona que lo crió, lo amó como a un hijo e hizo posible este día». Se volvió hacia Thomas, levantando su copa. «Thomas Wilson, mereces estar aquí tanto como cualquiera de nosotros». La sala estalló en aplausos y alguien empezó a corear: «¡Thomas, Thomas!». Los invitados se volvieron hacia él con rostros llenos de compasión y respeto. Nathan lo miró con ojos suplicantes, Olivia sonrió, mientras que Emily, visiblemente tensa, bajó la mirada. Thomas sintió un nudo en la garganta. No quería hablar, no quería ser el centro de atención, pero John hizo un gesto invitador hacia la pista de baile. Francis, el organizador, le entregó un micrófono. Thomas se puso de pie, con las piernas pesadas como plomo. Se dirigió al centro de la sala, sintiendo las miradas de los invitados sobre él. Le temblaba la voz al empezar: «Gracias, John. Gracias a todos por venir a celebrar este día con Nathan y Olivia». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. La sala quedó en silencio, esperando. Thomas miró a Nathan, su rostro agitado, y decidió ser honesto pero reservado. «Hace 20 años conocí a Emily y Nathan. Se convirtieron en mi familia, mi propósito. Adopté a Nathan, lo quise como a un hijo e hice todo lo posible para que creciera fuerte y feliz. Hoy estoy orgulloso de ellos y de Olivia, de su amor, de su futuro». Su voz se fortaleció, pero por dentro luchaba contra el dolor. Recientemente, Nathan decidió aprender más sobre su pasado. Encontró a su padre biológico, Justin, quien vino para formar parte de este día. «Esto fue inesperado para mí». La habitación se agitó y se oyeron susurros por ella. Emily palideció, Justin bajó la cabeza. Nathan miró a Thomas con lágrimas en los ojos. Thomas continuó intentando mantener la voz firme. «Siempre quise que Nathan fuera feliz, y si esta es su decisión, la respeto. Pero no voy a mentir, duele. He sido el padre de Nathan toda su vida y hoy me siento superfluo». La sala se quedó en silencio. Alguien suspiró, alguien empezó a susurrar. Emily se cubrió la cara con las manos, mientras Nathan se levantaba como si quisiera decir algo, pero Thomas levantó una mano, deteniéndolo. «No quiero arruinarles el día. Nathan, Olivia, les deseo felicidad, amor y una larga vida juntos. Se merecen lo mejor. Gracias a todos por esta noche. Tengo que irme». Le devolvió el micrófono a Francis y se dirigió a la salida sin mirar a los invitados a la cara.
La sala estalló en aplausos mezclados con gritos. «Tom, quédate». Nathan y Olivia salieron corriendo tras él, sus voces resonando en el pasillo. «Papá, por favor, no te vayas», gritó Nathan con la voz entrecortada. Thomas se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Nathan tenía la cara empapada en lágrimas. Olivia lo tomó de la mano. «Papá, no quería que esto terminara así. Eres mi padre y siempre lo serás», dijo Nathan. Thomas le apretó el hombro con la voz ronca. «Lo sé, hijo, pero necesito tiempo, es tu día, disfrútalo», miró a Olivia. «Cuídense», ella asintió con los ojos brillantes también. Thomas se dio la vuelta y se fue subiendo al coche. Vio por el retrovisor a Nathan y Olivia de pie junto a la entrada, abrazados, pero no se detuvo. Pisó el acelerador y condujo a casa, sintiendo que se le partía el corazón. En casa el silencio era ensordecedor. Thomas se puso vaqueros y una camiseta, dejando el smoking en una silla. Sacó una cerveza del frigorífico y se sentó en el porche contemplando el cielo oscuro. Recordó su discurso, cada palabra que pronunció para no desplomarse. Quería gritar, culpar a Emily, a Justin, incluso a Nathan, pero en lugar de eso optó por la dignidad. Esto no alivió el dolor. Sonó su teléfono, John Davis. «Tom, ¿dónde estás?» «Nathan está en pánico, los invitados están conmocionados». «¿Qué demonios está pasando?», suspiró Thomas. «John, no puedo hablar de esto ahora. Solo, cuida de Nathan». John insistió. «No deberías estar solo. Ven mañana». Thomas prometió pensarlo y colgó el teléfono. Terminó su cerveza, sintiendo que el agotamiento lo invadía. La casa que había construido para su familia parecía vacía. Pensó en las cerraduras nuevas, los papeles del divorcio, cuando volvería Emily a buscarlos. La mañana después de la boda de Nathan y Olivia fue tranquila. Un silencio ensordecedor que recibió a Thomas Wilson en la casa de las afueras de Chicago, donde había pasado las 2 últimas noches, evitando la habitación donde Emily había traicionado a Justin Reed. Su discurso en el banquete, donde reveló su dolor y salió de la sala, lo dejó agotado, pero con una oscura sensación de dignidad. Cambió las cerraduras, solicitó la separación temporal de bienes y estaba listo para separarse de Emily, pero pensar en Nathan, su hijo adoptivo, le desgarraba el corazón. Thomas quería estar ahí para él, pero el dolor por la traición de Emily y la decisión de Nathan de dejar que Justin participara en la boda era demasiado profundo. Alrededor del mediodía, decidió concentrarse en las tareas para distraerse. Empezó a limpiar la casa, a tirar la comida vieja del refrigerador y a doblar la ropa. En la habitación de invitados encontró un sobre escondido debajo del colchón. Su nombre estaba escrito con pulcritud, con una caligrafía desconocida. Thomas frunció el ceño, abrió el sobre y empezó a leer. «Nathan llamó, estaba desesperado», dijo ella, abrazándolo. Frank salió de la cocina con los ojos llenos de ira. «Emily ha causado problemas, no sabemos cómo solucionarlos». Se sentaron en la sala y Thomas les contó sobre la carta de Justin, omitiendo detalles de la traición de la noche anterior para ahorrarles más dolor. Marge lloró. «Tom, eres como un hijo para nosotros. Nunca esperamos esto de Emily». Frank apretó los puños. «Siempre ha sido testaruda, pero esto es insoportable». Le preguntaron qué planeaba hacer. Thomas suspiró. «He solicitado la separación. No puedo quedarme con ella después de esto, pero no quiero perder a Nathan». Frank asintió. «Tienes razón, hijo, pero dale una oportunidad a Nathan, no hizo nada malo». Thomas asintió, sintiendo la calidez de su apoyo. Al regresar a casa recibió una llamada de John Davis, el padre de Olivia. «Tom, ¿cómo estás? Después de tu discurso de ayer, todos estábamos en shock. Nathan se culpa a sí mismo». Thomas agarró el teléfono. «No quería molestarlo, John, pero no pude quedarme callado». John se ofreció a reunirse con Nathan y Olivia cuando regresaran de su luna de miel. «No deberías estar solo, Tom, estamos contigo». Thomas agradeció, sintiendo que al menos contaba con un apoyo. Por la noche se sentó en el porche con una cerveza contemplando las estrellas. La carta de Justin estaba a su lado y volvió a pensar en sus palabras. Justin tenía razón en una cosa, Nathan no merecía sufrir por sus errores. Pero ¿cómo podía ser padre cuando su familia se desmoronaba? Recordó a Nathan abrazándolo en el banquete, sus lágrimas, sus súplicas. Thomas sabía que amaba a su hijo, pero el dolor por la traición de Emily y la decisión de Nathan de dejar que Justin participara en la boda estaba demasiado reciente. Decidió enviarle un mensaje a Nathan, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? «Perdóname por irme, sigo siendo tu padre». Las palabras parecían vacías. En cambio envió un breve «Disfruta tu luna de miel, hijo, estoy aquí si me necesitas». La respuesta llegó una hora después. «Papá, me siento muy culpable, por favor no me odies». Thomas sintió un nudo en la garganta. «Nunca te odiaré, Nathan». «Relájate», envió el mensaje y colgó el teléfono. Había pasado una semana desde la boda de Nathan y Olivia, y Thomas Wilson permanecía solo en su vacía casa de las afueras de Chicago, rodeado de un silencio más denso que nunca.
La traición de Emily con Justin Reed, sus palabras degradantes y su exclusión de la ceremonia nupcial le dejaron una profunda herida en el alma. La carta de Justin reconociendo su culpa y su partida le proporcionó cierto alivio, pero no pudo borrar el dolor. Thomas cambió las cerraduras, solicitó la separación temporal de bienes y esperó a que Emily regresara de casa de sus padres para entregar los papeles del divorcio. Sin embargo, lo que más le preocupaba era Nathan, su hijo adoptivo, que estaba de luna de miel pero le enviaba mensajes llenos de remordimiento que le desgarraban el corazón. La mañana del martes era fría y Thomas tomaba café en el porche, contemplando el jardín donde una vez le enseñó a Nathan a jugar al baloncesto. Su teléfono estaba cerca, mostrando un mensaje sin leer de Nathan: «Papá, volvemos mañana, podemos vernos». «Me siento muy culpable». Thomas respondió brevemente: «Por supuesto, hijo, estoy aquí». No sabía cómo conocer a Nathan sin revelarle su dolor, pero estaba decidido a mantener su relación. Nathan no era responsable de los errores de Emily y Thomas no quería que su hijo sufriera por su separación. Ese día recibió una llamada de John Davis, el padre de Olivia. «Tom, los niños vuelven mañana. Cenaremos en su honor. ¿Vendrás?», le dijo John con cariño, pero con preocupación. Thomas suspiró. «Sí, John, iré. Gracias». John dudó. «¿Has sabido algo de Emily?». Thomas le informó que estaba en casa de sus padres y mencionó la carta de Justin, omitiendo detalles. «Estamos de vacaciones. Pedí la separación», añadió. John suspiró. «Maldita sea, Tom, lo siento, pero estamos contigo. Ven, los niños estarán felices». Thomas agradeció, sintiendo que el apoyo de los Davis era una rara luz brillante en sus días oscuros. Al día siguiente, Thomas llegó temprano a casa de los Davis para ayudar con los preparativos. La casa era acogedora, llena del aroma de carne asada y flores frescas en la mesa. Carol, con su precisión de bibliotecaria, colocaba servilletas mientras John atendía la parrilla en el patio trasero. «Tom, ven, tómate una cerveza y ayuda», dijo John asintiendo. Thomas sonrió, sintiéndose un poco más ligero por primera vez en una semana. Estaba cortando verduras, charlando con Carol sobre melocotones, pero sus pensamientos estaban en Nathan. ¿Cómo miraría a su hijo después de todo? Nathan y Olivia llegaron alrededor de las 6 de la tarde, bronceados y felices, pero con un toque de preocupación en los ojos. En cuanto Nathan vio a Thomas, corrió hacia él y lo abrazó tan fuerte que lo dejó sin aliento. «Papá, me siento tan culpable», susurró Nathan con voz temblorosa. Olivia se unió a ellos, abrazándolos a ambos, su cabello rojo rozando la mejilla de Thomas. «Señor Wilson, nos alegra mucho que esté aquí», dijo, con los ojos brillantes. Thomas sintió un nudo en la garganta, pero le dio una palmadita a Nathan en la espalda. «Yo también me alegro, niños, háblame de Hawái». Durante la cena, Nathan y Olivia compartieron anécdotas de su luna de miel, paseos por la playa, snorkel, guías locales divertidos. Thomas escuchaba sonriendo, pero veía cómo Nathan lo miraba constantemente, como si temiera que desapareciera. Carol y John mantuvieron la conversación, pero la tensión era palpable. Después del postre, Carol sugirió: «Tom, Nathan podrían charlar solos. Tenemos que recoger la mesa con Olivia y John». Thomas asintió, agradecido por su sensibilidad. Salieron del comedor y se sentaron en el sofá de la sala. Nathan miró al suelo, con las manos nerviosamente agarrándose el borde de la camisa. «Papá, no sé cómo arreglar esto», empezó con la voz ronca. «Pensé que encontrar a Justin sería sencillo. Curiosidad, no sabía que te dolería tanto». «Y luego, mamá», dijo con lágrimas en los ojos, se tapó la cara con las manos. Thomas sintió que su propio dolor se veía eclipsado por la tristeza de su hijo. Puso una mano en el hombro de Nathan. «Nathan, escucha. No tienes la culpa de lo que hizo tu madre, y entiendo por qué buscabas a Justin. Querías saber quién eras. Es normal». Nathan levantó la cabeza, tenía los ojos enrojecidos. «Me causaste dolor al abandonar mi boda». Thomas asintió. «Me fui porque no podía soportarlo más, no por ti, hijo, por lo que había entre tu madre y yo». Nathan sorbió por la nariz. «Leí la carta de Justin, me la envió Olivia. Escribió que tú eres un padre de verdad mientras que él no, y tiene razón, papá. Siempre estuviste ahí para mí. La cagué». Thomas lo abrazó, sintiendo lágrimas en los ojos. «No la cagaste, Nathan. Eras joven, querías respuestas. Estoy enojado, pero no contigo. Nunca dejaré de ser tu padre». Nathan hundió la cara en el hombro de Thomas, con los hombros temblando. «No quiero perderte, papá. Tú lo eres todo para mí». Thomas lo abrazó con más fuerza. Su voz era suave pero firme. «No me perderás. Saldremos de esto. Ahora estás casado, tienes tu vida con Olivia, pero siempre estaré aquí si me necesitas». Nathan asintió, secándose las lágrimas. «Gracias, papá, no sé cómo agradecerte todo». Se quedaron sentados en silencio, abrazados, hasta que Olivia entró con 2 tazas de café. «¿Estás bien?», preguntó, sentándose junto a ellos. Thomas sonrió. «Estaremos bien».
Olivia tomó la mano de Nathan, su mirada era cálida. Señor Wilson nos dio un hogar, eso significa mucho, queremos que forme parte de nuestras vidas. Thomas asintió sintiendo que parte de su dolor se calmaba. Lo estaré, Olivia, ustedes dos son mi orgullo. La conversación giró hacia sus planes. Nathan les contó sobre la construcción de su nueva casa, cómo Olivia quería tener un perro. Thomas escuchó disfrutando de su entusiasmo, pero no dejó de pensar en Emily. De repente, Nathan preguntó, ¿Papá y mamá está con los abuelos? Thomas asintió, está allí, necesita tiempo para resolver las cosas. No mencionó el divorcio para no agobiar a Nathan. Recibí una carta de Justin, se fue y no volverá, me pidió que no te diera la espalda, y no lo haré. Nathan le apretó la mano, ¿y tú y mamá podrán reconciliarse? Thomas suspiró en voz baja, no lo sé, hijo, es difícil, pase lo que pase, tú y yo somos familia. Nathan asintió, su rostro estaba serio, entiendo, solo. No desaparezcas, ¿de acuerdo? Thomas sonrió, lo prometo. Regresaron a la mesa donde John y Carol servían el postre. El resto de la velada transcurrió con más tranquilidad. Rieron, hablaron de planes. Thomas sintió que la conexión con Nathan se había restablecido, pero el dolor de la traición de Emily aún lo acompañaba. Al irse, Nathan y Olivia se despidieron de él con un abrazo. Ven a visitarnos a nuestro nuevo hogar, papá, dijo Nathan. Thomas asintió. Pronto, hijo. 2 semanas después de la boda de Nathan y Olivia, Tom Wilson estaba sentado en la terraza de su casa en las afueras de Chicago, contemplando el cielo del atardecer pintado de tonos naranjas y rosados. El silencio que una vez resonó con risas y calidez, ahora era su compañero constante. La traición de Emily con Justin Reed, sus palabras humillantes y su exclusión de la ceremonia nupcial lo dejaron con el corazón roto. Cambió las cerraduras, solicitó la separación temporal de bienes y sobrevivió a un emotivo discurso en la recepción donde reveló su dolor. La reconciliación con Nathan durante la cena en Davisons le dio esperanza, pero la herida por las acciones de Emily aún sangraba. Sabía, pronto tendría que conocerla, y la idea lo llenó de una mezcla de ira y miedo. Según los padres de Emily, Frank y Marjorie, ella estaba en un centro de rehabilitación tras una crisis nerviosa. Frank le informó a Thomas que se desmoronó después de la boda al darse cuenta de la magnitud de su traición. Thomas pospuso el proceso de divorcio, pues no quería agravar su condición, pero se mantuvo firme en su decisión. Su matrimonio probablemente había terminado. La carta de Justin, donde admitía su culpa y se marchaba, suavizó un poco su ira, pero no logró recuperar su confianza en Emily. Esperó el día en que ella estuviera lista para hablar, y ese día llegó antes de lo esperado. El martes por la mañana, Frank pasó por casa de Tom con una tarjeta de visita. Tom, hay un día familiar en el centro el sábado. Emily quiere verte, dijo con la voz ronca cargada de preocupación. Thomas tomó la tarjeta de visita con el nombre de la doctora, Linda Martin, especialista del centro. ¿Está bien?, preguntó sin mirar a Frank. Frank asintió. Está trabajando en sí misma, pero necesita tu perdón, hijo. Thomas suspiró. No sé si puedo dártelo, Frank. Frank le puso la mano en el hombro. Solo habla con ella. Siempre ha sido mejor que todos nosotros. Ese día, Thomas llamó a la doctora Martin. Ella confirmó que Emily estaba lo suficientemente estable como para una reunión y quiso disculparse para que pudieran seguir adelante. Sabe que el matrimonio posiblemente haya terminado, pero necesita cerrar este capítulo, dijo la doctora. Thomas accedió a visitarla, sintiéndose obligado a darle a Emily la oportunidad de explicarse, aunque no estaba seguro de si quería hacerlo. El sábado llegó al centro de rehabilitación, a 1 hora en coche de Chicago. El edificio era moderno, con grandes ventanales y un jardín verde. La recepción olía a lavanda y el personal era amable. Thomas se sirvió café en la cafetería y se sentó junto a la ventana, observando a las familias reunidas en el jardín. El corazón le latía con fuerza. No había visto a Emily desde la noche en que la encontró con Justin y no estaba seguro de cómo reaccionaría ante su mirada. 10 minutos después, Emily entró, vestida con una sencilla blusa blanca y vaqueros. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta y su rostro parecía cansado pero sereno. Se detuvo al ver a Thomas con los ojos llenos de lágrimas. Él se levantó instintivamente, abriendo los brazos para abrazarlo, y ella corrió hacia él abrazándolo con fuerza, haciéndole sentir su temblor. «Tom, has venido», susurró con la voz quebrada. La besó en la mejilla, intentando mantener el equilibrio. «Te ves mejor, dijo, y era cierto. Ella sugirió dar un paseo por el jardín y él aceptó dejando su café. «Este café está horrible», bromeó para animar el ambiente. Emily le devolvió la sonrisa débilmente. «Créeme, lo sé». Caminaron por un sendero rodeado de arbustos en flor donde otros visitantes charlaban en voz baja. Emily le tomó la mano y él no la apartó aunque una parte de él deseaba hacerlo. «Tom, necesito disculparme», empezó con voz suave pero firme. «Lo destruí todo. Lo que hice con Justin fue terrible. No sé cómo llegué allí».
Bebimos, hablamos del pasado y me perdí. Se detuvo mirándolo con los ojos llenos de dolor. Dije cosas horribles de ti. No era cierto, Tom. Eras el mejor esposo, el mejor padre. No sé cómo pedirte perdón. Thomas la miró con el corazón dividido entre la ira y la compasión. No solo cometiste un error, me humillaste, dijiste que no podía satisfacerte en nuestra cama con él y luego me borraste de la boda de Nathan. ¿Cómo puedo olvidarlo? Lloró Emily, pero no le soltó la mano. Lo sé, no puedo deshacerlo, pero quiero seguir adelante, Tom. Quiero ser mejor por Nathan, por mí misma y por ti, si me lo permites. Siguieron caminando y Emily habló de su terapia, de cómo estaba trabajando en sus viejos traumas relacionados con Justin. Pensé que había cerrado ese capítulo, pero cuando apareció todo volvió. Estaba débil y es culpa mía. Thomas escuchó sintiendo que su ira se suavizaba aunque no desaparecía. Pensó en Nathan, en cómo le rogó no perder el contacto. No quería arruinar la vida de su hijo, pero no podía fingir que no pasaba nada. Me alegra que estés trabajando en ti mismo, dijo finalmente. Pero no sé si podré perdonarte. Me rompiste el corazón, Emilia sintió secándose las lágrimas. Lo entiendo, pero puedo preguntarte, ¿considerarías darnos una oportunidad? No ahora, sino más tarde, cuando salga. Thomas la miró con seriedad. Lo pensaré, pero si lo intentamos habrá condiciones. Se sentaron en un banco y Thomas continuó. Primero, crearé un fideicomiso para que seas financieramente independiente. Si no lo logramos, no deberías sentirte atrapado. Segundo, volverás a la universidad y completarás tu educación. Te lo mereces. Y lo más importante, debes ser honesto. Si tienes algún problema conmigo, dilo de inmediato y sé leal. No puedo soportar otra traición. Emily escuchó con los ojos llenos de lágrimas, pero asintió. Es justo, Tom, estoy de acuerdo. Quiero estar contigo, pero quiero ser mejor que antes. Le apretó la mano. Gracias por darme una oportunidad. Thomas asintió sintiendo que una parte de su dolor se disipaba. No puedo prometerte que las cosas vuelvan a ser como antes, pero lo intentaré. Pasaron el resto del día paseando por el jardín tomados de la mano. Por primera vez en semanas, Thomas sintió una ligera sensación de alivio, como si el peso comenzara a desaparecer. Hablaron de Nathan, de su nueva casa con Olivia, de cómo llamó a Emily durante su luna de miel. Te quiere, Tom. Tiene miedo de perderte, dijo Emily. Thomas sonrió. No lo dejaré nunca. Cuando llegó el momento de irse, Thomas abrazó a Emily y ella lo besó en la mejilla. Volveré en una semana, Tom. Puedo volver a casa, él asintió. Lo intentaremos, te ayudaré. Ella sonrió con el rostro iluminado de esperanza. Thomas se fue, sintiendo que había dado el primer paso hacia algo nuevo, aunque no estaba seguro de qué. La semana siguiente, se reunió con Nathan y Olivia para contarles sobre la visita de Emily. Nathan lo abrazó al oír que Emily podría regresar. Papá, ¿le estás dando una oportunidad? Eso es genial. Thomas asintió. Por ti, por todos nosotros, pero no será fácil. Nathan le apretó la mano. Estoy contigo, papá. Una semana después, Thomas recogió a Emily del centro. Regresaron a casa y él la ayudó a desempacar. Por la noche, tomaron café en la terraza tomados de la mano. Haré todo lo posible por recuperar tu confianza, Tom, dijo Emily. La miró con el corazón lleno de esperanza y miedo. Entonces empezaremos de nuevo, paso a paso, oscuro. Thomas guía a un Nathan borracho escaleras arriba. Desde el dormitorio, un gemido ahogado. Oh Dios, Justin, sí, tu bombero no puede hacer esto, Tom lo intenta, pero no es lo mismo. Se sentó, su mundo se hizo añicos. Thomas lleva a Nathan arriba. Desde el dormitorio, un gemido. Oh Dios, Justin, sí, tu bombero no puede hacer esto. Tom lo intenta, pero no es lo mismo. Se sentó, su mundo se hizo añicos. Le di mi nombre, mi vida, todo amarillo, ella le dio una sola noche, amarillo rojo y me lo quitó todo, rojo, ella juró que Justin estaba en el pasado, pero sus labios contaban una historia diferente, amarillo en la oscuridad, amarillo traición en la boda, historias de esposas infieles, relatos de infidelidad.